Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a analizar estos cuatro circuitos que tienen una forma igual, si acaso varían algunos valores, algunos elementos y pues algunas direcciones de las corrientes que se nos pide encontrar. En este caso I1 va para acá, I2 va para acá, I4 va para acá, I3 va pues hacia acá. Entonces, pues ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a responder la pregunta y imputar el valor de las corrientes que nos piden? Bueno, pues notemos, vamos a agarrar de ejemplo el circuito. Notemos que estas dos resistencias se encuentran en paralelo. Lo que podemos hacer es contar una resistencia equivalente entre esas dos y de esa resistencia equivalente poder obtener cuál es la diferencia potencial en ellas o pues entre los nodos en estos con el objetivo de, pues aplicando ley de Ohm, pues obviamente al conseguir cuál es el voltaje entre estos dos nodos, vamos a conseguir lo mismo, es el voltaje de ambas resistencias. Pues aplicando ley de Ohm, según corresponda, podemos encontrar cuál es el valor de la corriente que se nos pide encontrar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con este circuito. Entonces, pues siempre vamos a llamar a R1, resistencia 1, a las que están acá, R1, y R2 a la que está a la derecha, ¿no? R2. Entonces, vamos a escribirlo mejor. R2, muy bien. Entonces, vamos a encontrar la resistencia equivalente. 1 sobre resistencia equivalente es igual al inverso, a la suma de los inversos de las resistencias que están en paralelo. Entonces, ¿no? Luego, pues estos son 4 sobre 75, vamos a la menos 1, de donde podemos ver que la resistencia equivalente es igual a 75 cuartos ohms. Bien, entonces esto corresponde a tener una sola resistencia, que vendría siendo esta resistencia equivalente, por la cual pasa esta corriente de 320 mA, la cual vamos a llamar corriente I para todos los casos también. De esta forma entonces vamos a aplicar la ley de Ohm para encontrar cuál es el voltaje entre estos dos nodos, vamos a llamar A y B, con lo cual, dado que la corriente pues, se dirige de A a B, entonces vamos a encontrar cuál es el voltaje entre A y B, el cual es corriente I por la resistencia que vendría siendo resistencia equivalente. Entonces, esos son 320 mA por 75 cuartos de ohm, lo cual vamos a calcular a continuación. Entonces, 320 mA por 75 cuartos ohms es igual a 6 volts. Entonces esto es igual a 6 volts. Muy bien, entonces, habiendo obtenido este voltaje, podemos aplicar la ley de Ohm a esta resistencia R2, conociendo el voltaje entre A y B, para conocer entonces el valor de la corriente que se nos pide en el caso de este circuito, que vendría siendo esta I1. Entonces, aplicando la ley de Ohm para esta resistencia R2, el voltaje entre A y B es igual a ¿qué? A la corriente I1 por la resistencia 2. De esta forma entonces es fácil ver que la corriente I1 puede ser expresada en términos del voltaje entre A y B, entre resistencia 2, perdón, y pues conociendo ambos valores pues podemos obtener pues el valor de esta corriente. De esta forma entonces la corriente I1 es igual a los 6 volts entre 25 ohms, lo cual son amperes. Entonces yo creo que vamos a... Estos pues vienen siendo exactamente 0.24 amperes. Vamos a multiplicar por 10 a la 3 y por expresarlos en miliamperes. O sea, pues más bien estos 0.24 amperes, efectivamente 0.24 amperes, los podemos poner en miliamperes como multiplicando por 1000. Entonces esto es 240 miliamperes. Entonces, sí. Bien, vamos a seguir con este circuito aquí abajo. Igual, vamos a llamar a esta corriente 500 mA, vamos a llamarla I. A esta resistencia 15 vamos a llamarla R1. A este 60 vamos a llamarla R2. Entonces lo mismo aquí. Vamos a conseguir la resistencia equivalente a este circuito. 1 sobre resistencia equivalente
es igual a la suma de los inversos de las resistencias. Entonces esto es 1 sobre 15 ohms más 1 sobre 60 ohms. 15 por 4 es igual a 60. Entonces 1 sobre 15 ohms es lo mismo que 4 sobre 60 ohms. Entonces la suma en el inverso de estas dos son 5 sobre 60 ohms a la menos 1, ¿no? De esta forma pues podemos reducirlo, por supuesto, dado que 60 es igual a 5 por 12, si no me equivoco, con lo cual la resistencia equivalente, como esto es igual a 1 sobre 12, entonces la resistencia equivalente son 12 ohms. Vamos a comprobar con calculadora. Bueno, voy a comprobar con calculadora. Tenemos 1 sobre 15 ohms más 1 sobre 60 ohms. Esto pues esto es la suma de los inversos, tenemos que sacar el inverso a esta suma para obtener la resistencia equivalente. Entonces en el cálculo vamos a hacer la suma de estos inversos y todo eso elevarlo a la potencia menos 1, lo que nos da efectivamente 12 ohms. Bien, entonces pues ya teniendo esta resistencia equivalente, vamos a volver a aplicar la ley de Ohm en este caso, para obtener cuál es el voltaje entre estos nodos A y B, que son los, pues, sí, pues no vamos a, en todos los circuitos es el mismo caso, ¿no? Entonces, en todos estos son A y B, ¿no? Cuando corresponda vamos a escribirlos igual como todos los elementos, ¿no? Corriente I, resistencia R1 y resistencia R2. Entonces vamos a aplicar la ley de Ohm. El voltaje entre E y B es igual a la corriente I por la resistencia equivalente. Entonces, ¿esto qué es, no? Son los 500 mA por los 12 ohms. Entonces, tenemos 500 mA por 12 ohms, lo que es igual a 6 volts. Bueno, lo voy a escribir aquí. Esto es igual a 6 volts. Y por supuesto, luego aplicando la ley de Ohm nuevamente, para el caso de esta corriente I3, en este caso, ¿no? Pues vamos a conseguir que por ley de Ohm el voltaje entre A y B es igual a esta corriente, ¿no? Por el valor de la resistencia, que es R2, de donde podemos despejar por supuesto I3, lo cual es voltaje AB sobre R2. Entonces, pues podemos calcular este valor de I3, lo cual vienen siendo 6 volts sobre 60 ohms, lo cual es 1 décimo ampere, o expresándolo en miliampere, pues son 100 miliamperes. Muy bien. Sí, entonces, bueno, entonces vamos a ver, primero que nada, vamos a analizar lo siguiente, analizar los signos de cada una de esas corrientes. Pues aquí tenemos una corriente I de 320 mA que va a bajar por acá y va a incidir va a llegar al nodo B. De aquí pues van a salir dos corrientes, una para acá y otra para acá, de forma que se van a volver o sea, aquí sale una corriente de 320 mA y tiene que volver una corriente de 320 mA, ¿no? De manera que pues esta corriente I lo podemos demostrar por ley de nodos, por ley de Kirchhoff en este punto, que esta corriente I1 pues es negativa, de forma que le agregamos este negativo, ¿no? Entonces de forma que I1 es igual a menos 240 mA. En este caso es esta corriente de 500 mA, viene por acá, inciden aquí y pues se va por acá, viene aquí también. De esa forma pues salen 500 mA y regresan 500 mA. De esa forma I3 pues es positiva, 100 mA.
Bueno, siguiendo, llegamos a este circuito. Entonces, igual, ¿no? Esta corriente de 300 mA pues continúa, llega aquí, que es el nodo B, acá es el nodo A, continúa con I2 y aquí se va para arriba. De forma entonces que I2 vamos a considerar la positiva. En este caso, pues, los 150 mA bajan, llegan aquí al nodo B, que es el nodo A, y pues va a ser una corriente por aquí y otra corriente por acá. Podemos comprobar, de hecho, en este caso que I1 es negativa. Si aplicamos la ley de Ohm sobre esta resistencia, sobre esta corriente, vamos a pensarlo más detenidamente. Si esta corriente I1 fuera positiva, es decir, que por aquí no va una corriente hacia allá, sino que viene hacia acá, vamos a ver ese caso. Digamos que realmente sí viene una corriente para acá. Entonces tiene que cumplirse que por ley de Kirchhoff de nodos y por la conservación de la carga, que esta corriente que sobre esta resistencia tiene que ser igual a la suma entre 320 mA y 240 mA. Entonces una forma rápida de comprobar esto sería ver si realmente la corriente que pasa por aquí es de tal magnitud, ¿no? De la suma de 240 mA más 320 mA, lo que vienen siendo 560 mA. Entonces vamos a ver, vamos a aplicar la ley de Ohm sobre esta resistencia, de forma que esa corriente, vamos a llamarle I minúscula, pues viene siendo el voltaje entre A y B, entre los bloques de esa resistencia R1. Entonces vamos a ver lo que viene siendo, entonces tenemos voltaje entre A y B, 6 volts sobre 75 ohms, lo que son 0.08. 0.08. Sí, que serían, o sea, lo multiplicamos por 1000 para tener un miliampere, vienen siendo 80 miliamperes. 80 miliamperes obviamente no son 320 más 240. Entonces, la corriente sí se va para acá, de forma que I1 efectivamente es negativa, ¿no? Por aquí no viene una corriente de 240 miliamperes. De aquí sale una corriente de 240 miliamperes. Entonces, efectivamente, I1 es negativa, ¿no? Bien. Luego, igual aquí, ¿no? Podemos comprobar por ley de Ohm que realmente pues, la corriente sí sube, ¿no? Y esta pues también sale para acá, de forma que I3 pues es positiva. Igual es el mismo en todos estos casos, ¿no? Que pues la corriente que baja pues tiene que irse de BA, igual por aquí de BA, ¿no? Esto pues igual es consistente con que esto va a marcar las polaridades de todas estas resistencias, siendo el positivo conectado al nodo B y el negativo conectado al nodo A, ¿no? Entonces es también otro argumento, por decirlo de otra forma, que las corrientes pues realmente pasan por acá, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir consiguiendo pues cuáles son los valores de las corrientes para estos dos circuitos que nos faltan. De forma que entonces vamos a aplicar la ley de Ohm, o vamos a aplicar pues, resistencia equivalente para circuitos para resistencias en paralelo. Entonces tenemos el inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos de estas resistencias. R1, bueno, esta es corriente I, resistencia 1 y resistencia 2, ¿no? Entonces más el inverso de la resistencia 2. A ver, tenemos 45 ohms más 90. 90 ohms es igual a 2 por 45 ohms. De forma que 1 sobre 45 ohms podemos expresarlo como 2 sobre 90 ohms. Más 1 sobre 90 ohms pues son 3 sobre 90 ohms a la menos 1. Lo cual podemos reducir como, dado que 90 es igual a 3 por 30, entonces la resistencia equivalente es igual a 30 ohms, ¿no? Bien, luego, igual, aplicando la ley de Ohm, el voltaje entre, bueno, de hecho, aquí no es el voltaje entre A y B, es el voltaje entre B y A, el voltaje entre B y A, de B a A, igual aquí es el voltaje entre A y B a A, de B a A, aquí
también. DBA igual aquí. DBA acá. DBA. Creo que es aquí también. No es. Ya que estamos. DBA. Y creo que ahora sí es todo. Bien, entonces, realmente es el voltaje entre B a A, del nodo B al nodo A. ¿A qué es igual? Pues a la corriente I de estos 300 mA por el valor de la resistencia, que vendría siendo la resistencia equivalente. Entonces, tenemos 300 por 30, lo que vienen siendo 9000, ¿no? 9000 milivolt. Entonces, aquí tenemos mili, entonces estos son los 9 volts, ¿no? Entonces, nuevo aplicando la ley de Ohm, tenemos que pues este voltaje de VA viene siendo igual a la corriente I2 por el valor de la resistencia R2. Entonces, el voltaje entre VA es igual a ¿qué? A la corriente I2 por la resistencia R2. De forma que, pues entonces la corriente I2 es igual a el voltaje entre VA dividido entre R2. Entonces, el voltaje nos dio 9 volts. Sobre 90, pues vamos a tener que esto es 1/10 de ampere. O expresado en miliampere, tenemos que I2 es igual a 100 miliampere. Vamos a pues confirmamos el signo de esta corriente, pues con el mismo argumento acá, que pues por ley de Ohm, la corriente que pasa aquí, pues tendría que ser igual a la suma de estas dos si fuera positiva. Pero pues dado que pues aquí está esta resistencia, pues vemos que pues no, tiene que ser esto de signo positivo, o sea que la corriente realmente va para allá. Igual por lo que les decía de los positivos, ¿no? Conectados a los nodos. Igual acá. Entonces aquí está el negativo, este va de mayor a menor potencial, igual aquí de mayor a menor potencial. Y bueno, pues ya pues pasando al último circuito, y vamos a encontrar la resistencia equivalente. Su inverso es igual a la suma de los inversos de las resistencias, corriente I, resistencia 1, resistencia 2, más el inverso de la resistencia 2. Eso es igual a, tenemos 120 ohms sobre 30 ohms. 120 ohms es lo mismo que multiplicar 30 por 4. Entonces, 1 sobre 120 ohms, pues normal, más 1 sobre 30 ohms es lo mismo que 4 sobre 120 ohms. Entonces, sumando las dos fracciones, vamos a tener 5 sobre 120 ohms a la menos 1, lo cual podemos reducir a 120, pues es igual a 24 por 5. Entonces esto es igual a 1 sobre 24 ohms a la menos 1, lo cual corresponde a una resistencia equivalente de 24 ohms, si no me equivoco. 24 ohms. Vamos a ver, vamos a calcular. Entonces tenemos, pues va a ser el inverso de la suma de los inversos, ¿no? Entonces, tenemos 1 sobre 120 ohms más 1 sobre 30 ohms. Esto pues inverso igual a 24 ohms, efectivamente. Entonces vamos a proseguir con los cálculos. Teniendo esta resistencia equivalente, vamos a aplicar la ley de Ohm como en todos estos demás casos, de forma que el voltaje de VA es igual a la corriente I por la resistencia equivalente. Lo que son, entonces, los vamos a calcular, ¿no? Tenemos 250 miliamperes multiplicado por 24 ohms nos da 6 volts. Entonces, nuevamente aplicando la ley de Ohm, pero en caso de esta resistencia de 2, entonces igual, ¿no? Esto tiene que ser esta polaridad, ¿no? El positivo en el nodo B, el negativo en el nodo A, igual pues de esta forma, de esta, entonces I4 es negativo, de forma que el voltaje entre VA tiene que ser igual al negativo
de 4, de la resistencia de la corriente 4 por resistencia 2. Entonces, la corriente I4 es el negativo del voltaje entre V y A dividido entre R2, ¿no? Entonces vamos a calcular eso, lo cual son, entonces tenemos menos 6 volt entre 30 ohm, lo cual nos da menos un quinto, lo que es el menos 0.2 amper, o menos 200 miliamper. Entonces el valor de la corriente I4 es menos 200 miliamper. Muy bien, entonces con esto vamos a subrayar pues las respuestas a todas las preguntas en estos circuitos. Entonces aquí vamos a escribirlo por aparte. I3 son 100 miliamper. Y aquí tenemos I1. Entonces, con eso entonces terminamos el análisis de estos 4 circuitos.